Buenos días, estudiantes de octavo grado. Hoy le vengo a dar la clase número 3 de lengua y literatura, hoy 13 de octubre. El tema que vamos a ver el día de hoy es propiedades textuales, siempre tomando en cuenta los parámetros para redactar texto, ¿verdad? Para redactar párrafo también. Entonces el tema de hoy es el párrafo y sus cualidades. Habíamos visto la vez pasada el párrafo y sus cualidades, habíamos visto la unidad de sentido y la progresión temática. El día de hoy vamos a ver lo que es la cohesión que aparece en la página 160. Vamos a ver allí, dice que el texto es una unidad cohesiva y coherente, es decir, comprende mensajes codificados, constituido por un conjunto de elementos lingüísticos como las letras, las palabras, las oraciones, los párrafos, el texto y el discurso organizado según reglas estrictas de construcción y por la intención concreta del emisor en una situación determinada. La cohesión es la propiedad de conectar las diferentes partes del texto y permite que se perciba como unidad comunicativa con sentido pleno y no como frases inconexas. Es decir, muchachos, que la cohesión viene a ser lo que une todo lo que son las palabras, las oraciones, los párrafos dentro de un texto para que éste tenga sentido y para que nos podamos comunicar con los demás. Ok, dentro de la cohesión tenemos los mecanismos de cohesión léxico-semántico. Vamos a ver el número 1 el día de hoy y es la repetición de palabras, ¿verdad? En la repetición de palabras tenemos lo siguiente. A. Repetición de palabras. Repite la palabra o sintagma clave y con ella se forma el núcleo temático central del texto. Ejemplos. La palabra fue primero y después la luna. La voz sonó en los oídos de la gente. Todos los términos llegaron a la gente y ese palabrerío se convirtió en el modo de comunicación con las cosas de la tierra y el cielo. Es decir, muchachos, en ese párrafo, si podemos observar, leerlo detenidamente y analizarlo, está hablando de la palabra, el párrafo. ¿Cuáles son las palabras que me repite ahí el autor? Son palabra, voz y término. Esas tres palabras están repetidas, por decir así, pero con diferente escritura, ¿verdad? Palabra que viene a ser casi sinónimo de voz y palabra que viene a ser sinónimo de término y también de voz. Entonces ahí tenemos las palabras repetidas, son palabra, voz y término dentro de ese párrafo. A eso se le llama repetición de palabras, mecanismo de cohesión léxico-semántico. Luego vamos con la número 2, repetición, recurrencia semántica. Y siempre estamos con la parte de la cohesión, ¿verdad? Entonces tenemos ahí el número 2, repetición léxico-semántica. A. Campo semántico. Esto se refiere al campo semántico. Palabra que contiene en su significado un mismo sema o unidad mínima de significado. Ejemplo, hospital, camilla, quirófano, bisturí, doctor, enfermero, inyección, aguja, suero, consultorio, catéter. Es decir, repetición, recurrencia semántica se refiere lo que es un campo semántico. ¿Qué se refiere a un campo semántico? Un mismo lugar donde se habla el mismo vocabulario, donde se utiliza la misma terminología. En este caso me ponen el ejemplo de hospital y utilizamos ese tipo de terminología, ese tipo de lenguaje técnico que se utiliza en ese campo semántico. Ok, en literatura, por ejemplo, tenemos otro ejemplo que nos da el libro y tenemos en literatura poema, tenemos verso, estrofa, cuento, capítulo, personaje, microcuento, relato, novela, dramaturgia. Es decir, en el campo semántico de literatura se dan toda esa terminología que es propia de esa ciencia. Luego tenemos el B, sinonimia, ¿verdad? Tenemos el campo semántico y ahora tenemos lo que es la B, sinonimia. Entonces la sinonimia dice que relación de igualdad que hay entre el significado de dos o más palabras o enunciado, es decir, los sinónimos que podemos utilizar dentro de un párrafo. Juventud, ejemplo, me pone el texto.
Juventud divino tesoro, escribió Rubén Darío. La mocedad sigue siendo una época de oro. Los jóvenes tienen la sartén por el mango. Ningún muchacho lo ignora, pero no lo aprovecha de buena manera. Y ahí tenemos la terminología juventud, mocedad, jóvenes, muchachos. Es decir, sinónimos que sustituyen una palabra por otra. Luego tenemos también dentro del campo semántico tenemos lo que es la antonimia. Y la antonimia decíamos que consiste en la relación que se establece entre aquellas palabras del texto que tienen significados opuestos o contrarios. El texto se cohesiona porque se contrapone un término por otro que apareció antes y establece una relación de contraste. Ejemplo, Eduardo tiene un libro bueno y otro malo. Uno lo arregló y el otro lo rompió. Si observamos en este ejemplo, ahí tenemos la antonimia. Los antónimos de bueno, malo. Antónimo de arregló, rompió. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos la otra parte de cohesión, ¿verdad? De cohesión para que vayamos viendo lo que es la antonimia, la sinonimia que se pueden utilizar para redactar un párrafo. Luego tenemos la hiperonimia o hiponimia. Es la relación existente entre un hiperónimo con otra palabra cuyo significado engloba y se llama hipónimo. El hipónimo es la palabra cuyo significado está englobado en el de otra, llamado hiperónimo. Ejemplo, tenemos ahí ejemplo de hiperónimo. Teníamos la palabra, por ejemplo, agua es un hiperónimo o hiperonimia. Y la hiponimia de agua sería río, mar, lago, laguna, etc. Esa sería la hiponimia. Por lo tanto, en un párrafo podemos utilizar un término generalizador, que es agua, en este caso es hiperonimia, y podemos utilizar los términos que son las hiponimias, que se derivan de la palabra agua, río, mar, laguna, etc. Bueno, para concluir el tema de hoy, les quiero decir de que la cohesión es algo muy importante a la hora de redactar un párrafo. Debemos de tener en cuenta siempre al redactar un párrafo lo que es la progresión temática, la unidad de sentido y la cohesión. Esos son los patrones textuales que vamos viendo dentro de la redacción de textos o de párrafos. Entonces, como tarea en casa tenemos la siguiente. Transcriba un párrafo en el que advierta los mecanismos de cohesión léxico-semántico. Vamos a advertir en ese párrafo. 1. Párrafo por repetición o recurrencia léxica, y ustedes la van a subrayar. En A, repetición de palabras, repetición léxico o familia de léxico. Y en total, ustedes me van a transcribir 2 párrafos. 1, donde señalen o subraye la repetición de palabras, y el otro párrafo donde subraye la repetición del lexema. Buscar el significado de la palabra. Esta es la segunda tarea. Van a buscar el significado de la siguiente palabra. Inconexas, semántico, lexema, parasintética, sema, mocedad, hiperonimia, hiponimia. Es decir, van a buscar en el diccionario la terminología del día de hoy. Y eso me lo envían por WhatsApp, esa tarea en casa. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muy buenos días. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen llegar o alguna consulta y yo con gusto les atenderé. Pasen